Bueno, tal como comentaba Antonio, yo voy a tratar de hablar sobre, dentro de lo que es neurociencia educativa, aquellos niños que pueden tener dificultades y que en algunos momentos podemos hablar de niños con trastornos y en otros momentos con niños con diferentes condiciones. Eh, esperen que voy a tratar de... Ah, acá, ¿no es cierto?, van a encontrar abajo en mi correo electrónico, se los brindo por cualquier tipo de consultas que quieran hacer. Como me mencionaba recién Antonio, bueno, hace muchos años que me dedico a la neuropsicología infantil, básicamente a la neuropsicología clínica, ¿no es cierto?, infantil, y también en los últimos 20 años a la neuroeducación, que es otra forma de llamar a la neurociencia educativa. Así que cuando ustedes necesiten, no tengo más que poner en contacto con ustedes mis datos para que ustedes se puedan comunicar en todo aquello que necesiten. Por supuesto, vamos a tratar de ir un poco rápido para terminar en la hora que estaba prevista. Vamos a hacer una introducción, algo hablar sobre trastornos del neurodesarrollo, el concepto de condición, algo de neurodiversidad y lo que llamamos trayectorias evolutivas. ¿Por qué esto? ¿No es cierto? Vuelvo a decirle, en mi origen como profesor en ciencias de la educación y como licenciado en ciencias de la educación con especialidad en psicopedagogía, pero en todos mis últimos años, mis últimos 45 años dedicado a la neurociencia aplicada a la educación y a los niños que tienen dificultades, nosotros hace mucho tiempo que sabemos que aquellos niños y niñas que no tienen dificultades aprenden con cualquier metodología. Lo importante es que ustedes tienen que avesar su conocimiento para trabajar con esa 10% de la población escolar en cualquier país del mundo y bajo cualquier metodología, que son aquellos niños que tienen dificultades. Los otros, ¿no es cierto?, tanto sea a nivel de la lectoescritura cuanto de las matemáticas, verán que aprenden con diferentes metodologías. Algunos basados básicamente en los estudios, por ejemplo, de Dehaene, en el caso de las matemáticas de Francia, en el caso de los neopiagetianos o los neuropiagetianos, a través de los trabajos de psicología genética, y algunas corrientes inglesas que también aportan. Lo mismo pasaría con la lectoescritura. Ustedes saben de la importancia de trabajar con los niños, por ejemplo, en lo que es conciencia fonológica, en lo que es nominación rápida, sobre todo en aquellas lenguas como el caso del español, que es absolutamente transparente, donde los métodos fonológicos favorecen enormemente el aprendizaje de los niños. Pero vuelvo a decirle, muy importante es que ustedes tengan formación para trabajar con ese 10% de niños que bajo cualquier metodología, bajo cualquier forma de instrucción, ¿no es cierto?, van a tener dificultades porque hay algo que compromete la dificultad que tiene que ver con ellos. A eso va dedicado en este momento hoy mi charla. Como les decía, ¿no es cierto?, ustedes van a ver que a lo largo del desarrollo, y cuando uno toma en consideración el cerebro de un niño, que siempre es en desarrollo, está en desarrollo, en diferencia de aquellos niños, de los adultos que tendrían un cerebro y unas funciones más acabadas, a lo largo de ese desarrollo pueden aparecer una serie de dificultades, tanto sea a nivel prenatal como perinatal como postnatal, que traerían algunas dificultades en el desarrollo neurotípico de ese niño. Ejemplo de estos podrían ser, por ejemplo, una mamá que curse con una enfermedad infecciosa como rubiola en los 3 primeros meses. Eso estaría dentro del campo de lo prenatal. Ustedes también saben aquellos niños que nacen con algunas condiciones que tienen que ver con
por ejemplo, trastornos a nivel cromosómicos o trastornos a nivel genético. Eso sería el caso, por ejemplo, el síndrome o condición Down, o los niños que tienen también problemas de cromosoma X frágil. Todo eso está dentro de aquellas situaciones que suceden dentro del desarrollo prenatal. En el momento prenatal puede haber falta de oxigenación al momento de nacer, como ejemplo, y en el momento postnatal, que para algunos autores tiene que ver con el primer año, para otros autores los 3 primeros años y para otros los 5 primeros años, pero hoy en todas las neurociencias se hace hincapié en los primeros 1000 días de vida, es decir, desde la concepción hasta el primer año de vida, es decir, esos 1000 días son muy importantes en el desarrollo posterior de ese niño o de esa niña. Entonces también ustedes van a observar que para nosotros, los que hacemos neurociencia, todas las funciones, ¿no es cierto?, se apoyan en el desarrollo del cerebro, muy particularmente del sistema nervioso central. Así que los aspectos motores, la cognición, el aprendizaje, la motricidad, la comunicación social, la emoción, están apoyadas en un sustrato que es de orden neurológico. Cuando hay afectación, ustedes van a ver que la diapositiva se continúa hacia abajo, van a ver que van a aparecer una serie de condiciones, ahí llamadas trastornos, y generalmente de orden más o menos crónico, que tienen que ver con los niños que ustedes van a tener en sus aulas con ciertas dificultades. Fíjense, ¿no es cierto?, en el caso de la función motora, trastornos más complejos serían los niños con parálisis cerebral, pero ustedes van a tener un número importante de niños que tienen trastornos motores no de esa magnitud, que hoy llamamos niños con trastorno en la coordinación motora, ¿no? Lo que antes llamábamos niños torpes. Esos niños ya de por sí necesitan un importante apoyo de ustedes para que la motricidad, sobre todo la motricidad fina, tienda a regularizarse. Es muy importante porque en este caso, ¿no es cierto?, el aporte que puede hacer el trabajo en el colegio, en el ámbito docente, es mucho más importante que el aporte que se puede hacer desde el punto de vista, por ejemplo, de la salud. A diferencia, obviamente, de los niños con parálisis cerebral, que muchos de ellos requieren tratamientos muy específicos. Dentro de los aspectos que tienen que ver con la cognición, aparece lo que ustedes ven como discapacidad intelectual, que antes llamábamos niños o niñas con retraso mental, desde la aparición de uno de los manuales que clasifica los trastornos cognitivo de las personas, ¿no es cierto? Se ha preferido cambiar por discapacidad intelectual, el nombre de discapacidad intelectual, lo que antes era retraso mental. Siempre es común que la terminología que se usa en el ámbito de las discapacidades intelectuales vayan cambiando con el tiempo, es casi, diríamos, una necesaria un necesario desarrollo a lo largo del tiempo, siempre se fue cambiando y es posible que con el tiempo también cambiemos discapacidad intelectual. Hoy se acepta en la mayoría de los lugares y por supuesto ustedes saben que todos esos niñitos y niñitas que están bajo esa condición, ustedes lo tienen hoy incluidos, integrados en el aula común, salvo en el caso quizá de las discapacidades muy graves, ¿no es cierto?, intelectuales muy graves, ¿no es cierto?, lo que es leve y moderado hoy está en sus manos. También están los niños que tienen trastornos del lenguaje, esta vez del lenguaje oral, que ahí está entendido como TELO, esos serían trastornos específicos del lenguaje oral. Son muchos los niños que están bajo esta condición y en este caso es muy importante el despistaje muy temprano, sobre todo aproximadamente a partir de los 2 años y medio,
para que se pueda producir algún tipo de intervención a nivel del diagnóstico para poder orientar el caso. Muchos de los niños que tienen trastornos del lenguaje oral, ustedes saben que van a transmitir esa dificultad también a la lectoescritura y por supuesto ustedes también saben que lo puede transmitir al nivel del aprendizaje de las matemáticas, dado que las matemáticas también es un lenguaje, pero es un lenguaje propio para operar matemáticamente. Dentro de lo motriz atencional aparece un grupo de niños que es muy frecuente, son los que en cantidad le siguen a los niños que tienen dificultades específicas de aprendizaje o generales, que son los niños con trastornos por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Este es un grupo de niños que es muy frecuente, ustedes los van a encontrar en las aulas, es después, vuelvo a decir, de los trastornos de aprendizaje el más común de las consultas a nivel de la neuropsicología infantil, de la neuropediatría o de la psiquiatría infantil, y de vuelta vuelve a ser un niño que impacta enormemente en lo que tiene que ver en el aprendizaje. Muchos de estos niños, ¿no es cierto?, por su déficit de atención o por su impulsividad e hiperquinesia, hacen que los niveles de aprendizaje sean muy bajos, generalmente tienen problemas a nivel general para el aprendizaje. Algunas veces pueden ser conmórbidos con trastornos específicos. Después tenemos el grupo de los trastornos de conducta o emocionales. Ahí como ejemplo tenemos los niños oposicionistas desafiantes, los niños con trastornos por tics, desde tics simples a tics complejos, ¿no es cierto? O las formas más graves que pueden ser los trastornos por Gilles de la Tourette o de Gilles de la Tourette, el turetismo, y los trastornos que tienen que ver con lo obsesivo compulsivo. También esos son niños que transitan la escolaridad común, los niños que tienen trastornos por tics, que generalmente suelen empezar a aparecer a partir de los 4 o 6 años y se tienden a incrementar cuando llega el riesgo de tener un trastorno por tic tan serio como puede ser el trastorno combinado de tics motores y de tics fónicos, el caso, por ejemplo, del Gilles de la Tourette. El tránsito de la escuela de ese niño es muy complejo, son niños que se dan cuenta perfectamente de sus dificultades y también se dan cuenta perfectamente del rechazo que pueden tener por parte de sus compañeros. En ese caso es el docente el que tiene que tratar de solucionar y hacer de nexo entre ellos, él y sus compañeros, o ella y sus compañeros. Vuelvo a decirle, eso es muy importante porque está en manos de ustedes. Es el 10% de la población escolar que los necesita. El otro 90% quizás lo necesite mucho menos. De ahí la importancia de que hoy en día los docentes, ¿no es cierto?, y los profesionales que trabajan con niños a nivel de escolar tengan cierta formación a nivel de lo que llamamos neurociencia y específicamente de neuroeducación. Desde este punto, y por fin, en este caso, tendremos que la pedagogía o la didáctica puedan tener, ¿no es cierto?, una base científica cierta, no una base científica supuesta, sin probar lo que se está haciendo. Hoy ustedes saben que se trabaja con respuesta a la intervención. Lo que llama respuesta a la intervención permite pensar que un programa que uno está utilizando debe haber sido probado y presentado a nivel de una revista de interés público con referato y después que es publicado y es sometido, ¿no es cierto?, al análisis científico de otros profesionales, recién se podría estar utilizando. Esto es muy común en este momento para los niños que tienen obviamente dificultades. Y esto es una forma de explicar lo que llamamos hoy respuesta a la intervención, que no es tratamiento, sino es directamente una valorización que se hace a partir de una intervención pautada y probada científicamente. El último grupo de niños que ahí aparece son los niños con TEA,
que son los niños o niñas con trastornos específicos, perdón, con trastorno del espectro autista. Es un grupo de niños hoy, al manejarse como espectro muy vasto, desde niños que quizás tengan como sintomatología el no mirar a los ojos, a niños que se comportan como lo había mencionado en 1943 el doctor Kanner al hacer las primeras descripciones de estos niños. Y he dejado para lo último en este esquema lo que es directamente o propiamente los niños con trastornos específicos en el aprendizaje, que vuelvo a decirles, es el número más numeroso de niños. Ahí estarían los niños que tienen dislexia, es decir, aquellos niños que tienen una dificultad muy importante para la adquisición de la lectoescritura, los niños con disortografía, que tienen básicamente dificultades, en este caso, para la escritura, son muy pocos, básicamente son muchos más los niños que tienen dislexia, es decir, que las dificultades es tanto para la lectura como para la escritura. Fíjense que eso ya requiere una formación específica para el docente, ¿no es cierto? Porque está en manos de él, básicamente, la recuperación del niño, no hay medicación, ¿no es cierto?, que se aplique a estos niñitos, y lo importante es lo que ustedes puedan hacer a nivel del ámbito escolar. También aparece ahí la discalculia, que es el trastorno en las matemáticas básicas, por poderlo nominar rápidamente de alguna manera. De vuelta ahí, ¿no es cierto?, vamos a plantear que hay diferentes escuelas que basamentan hoy lo que puede pasar en las matemáticas en un niño o en una niña, y también, ¿no es cierto?, hay corrientes diferentes dentro de las neurociencias que pueden explicar cómo funciona el cerebro matemático y cómo se puede trabajar en la recuperación cuando hay dificultades. En este caso, ¿no es cierto?, fíjense que cuando se dispone todo lo que es LIS, son niños que en realidad no es que lo han logrado y lo pierden, como en el caso, por ejemplo, de un adulto que tiene un determinado conocimiento de las matemáticas y que por un accidente cerebrovascular, por ejemplo, pierde totalmente o parte de esas adquisiciones, sino que estamos hablando de niños que a lo largo del desarrollo de la escolaridad no logran incorporar ese conocimiento. Eso es la diferencia entre una acalculia y una discalculia. Y abajo, ¿no es cierto?, ustedes van a ver que también aparecen niños que pueden tener trastornos no verbales del aprendizaje. En eso también, ¿no es cierto?, deben tener cierto ojo el docente. ¿Por qué? Porque son niños que generalmente no demuestran la dificultad como un problema en el aprendizaje, sino más bien como un problema que pudiese ser de conducta, en términos que, por ejemplo, no entiende las entonaciones de las palabras, ¿no es cierto?, y en ese caso no cumple con el pedido de los docentes. Son niños también que les cuesta interpretar enormemente los estados emocionales de las otras personas a través del rostro, y quizá pueden aparecer como niños que no sienten o son crueles. Entonces es común que en el caso de esos niños sí los docentes los deriven, pero lo hagan aproximadamente cuando el niño tiene 10 o la niña tiene 10 años, y la derivación no es a neuropsicología, o si ustedes quieren, a psicopedagogía o a psicología educacional o educativa, como lo llaman ustedes en Ecuador, sino que generalmente es enviado a la parte de psicología clínica, y no es un trastorno que tenga que ver con lo psicológico, es un trastorno que es netamente neuropsicológico. Para algunos, este tipo de trastornos no verbales del aprendizaje pudiesen ser formas leves del trastorno del espectro autista. Para otros es un cuadro en sí mismo. Bien, espero que me puedan estar siguiendo. Dicho esto, ¿no es cierto?, vamos a ver algún modelo evolutivo y fenomenológico de los trastornos, ¿no es cierto?, y dificultades del sistema nervioso. Ustedes van a ver ahí cuál es el campo hoy de las neurociencias, sobre todo de las neurociencias que están haciendo clínica, ¿no?
Hay una neurociencia también que por supuesto hace investigación básica en términos de aportar nuevos conocimientos al bagaje de las neurociencias, pero que no están aplicados en principio al orden clínico. En el caso de las neurociencias que se ocupan del orden clínico, ustedes van a encontrar 4 grandes grupos. Aquellos que trabajan con personas que tienen trastornos por lesiones estáticas, aquellos que trabajan con personas que tienen trastornos neurodegenerativos, aquellos que trabajan con trastornos psiquiátricos y aquellos que trabajan con trastornos del neurodesarrollo, básicamente del neurodesarrollo, que ahí está marcado en un triángulo en verde, porque es más en lo que nos interesa hablar hoy. Y entonces van a ver ustedes que dentro de ese grupo de trastornos por lesiones estáticas encontramos niños con parálisis cerebral infantil, como ejemplo. Ahí ustedes están viendo a alguno de esos niños en fotos, que por supuesto está autorizado por los padres y por los terapeutas de esos niños, y esos niños están trabajando con lo que se llama lenguajes alternativos. Cuando uno puede trabajar con esos niños con lenguajes alternativos, ustedes van a ver que muchos niños con parálisis cerebral pueden comunicar muchas cosas que tienen que ver con su pensamiento, muchas cosas que tienen que ver con sus ideas, muchas veces con lo que tiene que ver con sus aprendizajes. Si ustedes no conocen de lenguajes alternativos o el niño no maneja lenguajes alternativos, el déficit puede ser mucho más grande, ¿no es cierto?, de lo que es, y la posibilidad del aprendizaje también. Por supuesto, entonces, porque no voy a detenerme cómo se trabaja en eso, sino simplemente estoy mostrando, ustedes verán que hay un grupo, ¿no es cierto?, de profesionales que se encargan de este grupo de niños. Después tenemos, ustedes conocen los neurocientíficos que están trabajando con trastornos neurodegenerativos, de los cuales ahí lo que aparece como el más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, que en la previsión para el año 2050 es de 135 millones en el mundo. Por eso es que los trabajos que se están haciendo con respecto a los trastornos neurodegenerativos, y muy especialmente con la enfermedad de Alzheimer, con la enfermedad de Pick, con otros trastornos neurodegenerativos, ¿no es cierto?, o enfermedades neurodegenerativas más exactamente, es muy grande por parte de la gente que hace neurociencia, especialmente tanto en orden básico como clínico. También tenemos aquellos que tienen que ver con trastornos psiquiátricos. Para nosotros, la depresión mayor, el trastorno obsesivo-compulsivo, la esquizofrenia, el trastorno de estrés postraumático, todos esos tienen un sustrato de orden neurológico. De esto es importante también porque cuando esto cursa en niños, ¿no es cierto? El caso más claro, por ejemplo, hay niños con depresión, hay niños que tienen el que antes llamábamos psicóticos, que son formas, ¿no es cierto?, de esquizofrenia. También es muy importante porque esos niños, obviamente, ustedes los van a tener en su escuela o en sus aulas, tanto sea como niños o como adolescentes. Cuando yo empezaba a estudiar esto hace muchísimos años en la universidad, la mayoría de nuestros profesores suponían y nos explicaban que pensaban que la depresión, por ejemplo, no existía en niños, ¿no es cierto? Y que la esquizofrenia tampoco, es decir, que generalmente aparecían a partir de la adolescencia. Sin embargo, esto no es así, puede haber niños bajo estas condiciones. Y la cuarta condición, que es la que les estoy mencionando como centro, serían aquellos niños con trastornos del neurodesarrollo que, junto con algunos de los trastornos psiquiátricos en niños que vimos antes, es lo que más nos ha ocupado en nuestros años, ¿no es cierto?, de práctica clínica y de práctica neuroeducativa. Dentro de estos niños con trastorno del neurodesarrollo, fíjense que hay grupos específicos. Hay niños donde ya se ha identificado cuál es la dificultad, el problema, si ustedes quieren, la causa que lo origina. Esto tiene mucho que ver
con causas muchas veces genéticas o cromosómicas. Ahí como ejemplo aparece el síndrome de Down, que ustedes saben tienen 3 formas diferentes, pero siempre compromete al cromosoma 21, por eso también se lo llama trisomía del par 21. Y lo importante es que la etiología es conocida y mucho del trabajo que se puede hacer para el restablecimiento, por ejemplo, del lenguaje, cuando son formas leves y moderadas, la posibilidad de que el niño adquiera lectoescritura, parte de lectoescritura y de cálculo, vuelvo a decir, está en manos de ustedes. Si ustedes no conocen de esto, no conocen las metodologías probadas para trabajar con estos niños, generalmente va a ser difícil de revertirlo en la medida que el cerebro del niño al momento que va creciendo va siendo menos plástico, ¿no es cierto?, por plasticidad cerebral, y una forma de la plasticidad cerebral más clásica obviamente es la plasticidad para el aprendizaje. De cualquier manera, como dice ahí, la etiología no es un destino, y no solamente ustedes como una forma nueva de pensar la educación van a tener que releer algunas cuestiones que tienen que ver con la genética, sino que también hoy los trabajos de epigenética nos están sorprendiendo enormemente al plantear cómo algunos genes pueden activarse o no. Por eso concluimos en esta parte que el individuo, sea a nivel de la educación y mucho más a nivel del hacer clínico, siempre es único. Por eso la N ahí es igual a 1. Ustedes saben que la N marca estadísticamente el número de personas con las que uno trabajó, ¿no es cierto? En el caso de la educación y en el caso de la clínica en estos niños, siempre el N es 1, el N tiene nombre y apellido. A eso me refiero. Bueno, el otro grupo, mucho más vasto, son aquellos niños que transitan en las aulas de ustedes teniendo, como ya les dije, trastornos que se definen no a nivel genético o cromosómico, sino que se definen como problemas a nivel cognitivos y o conductuales. Esos son niños que, como les mencionaba antes, tienen dificultades, ¿no es cierto?, que tienen dificultades y esperan, obviamente, de todo aquello que ustedes puedan hacer para su recuperación. A los que ya había mencionado, ¿no es cierto?, ahí aparecen niños con trastorno fonológico, son niños que tienen, o niñas que tienen problemas de dicción a nivel de lo que es el lenguaje oral, sobre todo en lo que tiene que ver con los aspectos expresivos. Son niños que tienen muchos problemas a nivel expresivos y menos problemas a nivel de la comprensión. Muchos de estos niños, vuelvo a decir, ¿no es cierto?, ya visualizan tener problemas fonológicos desde muy temprano, y algunos de ellos mantienen solo el problema fonológico y otros paulatinamente van también complementando esas dificultades con problemas en el aprendizaje, muchas veces de la lectoescritura y muchas veces también del área de las matemáticas. El tercer grupo está formado por niños que pueden tener condiciones en un diagnóstico muy claras, pero que no se conocen la causa que lo origina. Eso podría pasar por lo menos en el 25% de las veces que ustedes van a ver que un niño tiene diagnóstico de discapacidad intelectual, no se conoce la causa. Eso no quiere decir que la causa sea psicológica, que no se conozca la causa, es que posiblemente todavía la investigación sea estéril en ese ámbito, y falte todavía reconocer, ¿no es cierto?, algunas condiciones que posiblemente causen discapacidad intelectual. Por supuesto, ustedes saben que es uno de los aspectos más apasionantes que tienen las neurociencias, porque no solamente pone en tela de juicio aspectos que tienen que ver con la discapacidad, sino con el propio concepto de inteligencia. ¿Qué queremos decir
que un niño es inteligente o que una persona es inteligente. Les recomiendo, ¿no es cierto?, que también afronten ustedes, si tienen tiempo, ese gran capítulo. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que un niño es inteligente o no lo es? Porque hay trabajos muy interesantes sobre la visión que los docentes y los padres tienen sobre lo que es la inteligencia humana o la inteligencia del niño y cómo eso opera a favor o en contra del propio niño. Otro de los puntos, ¿no es cierto?, tiene que ver con los trastornos que tienen una causa ambiental conocida. Eso es el caso, como ya les mencioné, de los niños que pueden haber tenido infección en el sistema nervioso, meningitis, meningoencefalitis, ¿no es cierto?, durante épocas del desarrollo, en los primeros años, y aquellos niños que han tenido una privación ambiental muy importante que no solamente opera sobre lo social, sobre lo psicológico, sino también sobre las bases biológicas del propio niño o niña. Dentro de esos 4 grupos, ustedes van a encontrar a todos los niños que hoy se centran bajo el capítulo de niños con trastornos del neurodesarrollo. Bien. Entonces, redondeando esta parte, podemos decir que los niños con trastornos del neurodesarrollo son niños que tienen alteraciones globales a nivel del desarrollo del sistema nervioso y que eso va a producir diversos trastornos. Fíjense que en ningún momento yo mencioné para estos niños la palabra enfermedad. Ya no se habla más de enfermedad ni de patología, sino de trastorno. Una enfermedad puede curarse o no. Los trastornos, ustedes saben que hoy se mejoran, pero prácticamente ninguno de ellos puede curarse, ¿no es cierto?, totalmente. Por eso es que hablamos de trastornos en términos que pueden mejorar cuando son en forma leve, quizá prácticamente con el apoyo profesional, con el apoyo escolar, el niño prácticamente se puede poner al nivel de un niño que hoy llamamos neurotípico. Nosotros no hablamos de niño normal o niño sano, sino neurotípico. Y queda reservado con cierta dificultad la recuperación de aquellos trastornos que son, vuelvo a decir, graves o severos. Eso no quiere decir que no tienda a recuperarse o no se pueda poner mejor. Lo que entendemos todavía que las neurociencias, ¿no es cierto?, sobre todo en su fase clínica, no ha podido ver la satisfacción de la recuperación el 100%. Por eso, a diferencia de cuando mencioné la enfermedad de Alzheimer, ¿no es cierto?, la enfermedad de Pick, o cuando uno habla de enfermedad de Parkinson, cuando estamos hablando de este tipo de dificultades, vuelvo a decir, no hablamos de enfermedad o de patología, sino más bien de trastorno. Todo esto es lo que, vuelvo a decirle, el docente de una escuela común, ¿no es cierto?, debe ir incorporando en los diferentes niveles, porque son todos niños que transitan su vida escolar, ¿no es cierto?, a cargo de docentes seguramente como ustedes. Bien, esperen que no pasa. Entonces, lo importante que quiero que ustedes vean en esta parte es que cuando estamos hablando del trastorno del neurodesarrollo, estamos hablando de que el niño o la niña tiene una vulnerabilidad endógena al sujeto. Es decir, hay algo que le pasa al propio niño que está instalado en el propio niño. Es decir, que no se debe a una cuestión de falta de instrucción, no se debe a una cuestión de que el maestro no haya aplicado ningún método para que ese niño aprenda, no se trata de un niño que no ha ido frecuentemente a la escuela, no se trata de un niño que ha estado hospitalizado mucho tiempo y no ha concurrido por ese motivo a la escuela, sino que aún cumpliéndose todas esas cosas en forma esperable, el niño igual tiene dificultad. Por eso hablamos que la vulnerabilidad es endógena al sujeto, al niño, y uno tiene que hacer, aparte de un trabajo seguramente con la familia y muchas veces el acompañamiento a nivel docente, un trabajo con el propio niño.
en ese trabajo con el propio niño, un papel muy importante lo tienen los docentes. Bien, vamos, por supuesto, voy a ir un poco más rápido para ir cerrando y ponernos vuelta a la hora que teníamos que haber terminado. Les quiero mencionar que, por supuesto, esto no se basa al azar, está codificado en los textos clasificatorios que se utilizan para hacer diagnóstico a nivel internacional. Esto, por ejemplo, es el DSM-5, ¿no es cierto?, que es un texto que clasifica para los Estados Unidos, pero prácticamente aborda toda América Latina, donde clasifica a los niños más que con trastorno, ¿no es cierto?, mental. Piensen ustedes que es con trastorno cognitivo, y por cognitivo también entran aspectos de orden emocional. Eso está tomado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los síntomas y los signos, y en esa última versión, que es el DSM-5, tiene una mirada dimensional más que categorial, y la dimensión permite hablar de espectro. El espectro quiere decir que abarca un número, una determinada condición, como puede ser un trastorno autista, un gran espectro, ¿no es cierto?, de niños, que, vuelvo a decir, van desde niños que quizás no miren a los ojos a niños que se comportan como clásicamente uno se imagina en un niño con autismo. En este momento, en los diríamos, más importantes congresos que se han hecho, por lo menos en forma presencial hasta el 2019, ¿no es cierto?, se sostiene que en este momento prácticamente uno cada 56 niños pudiese tener alguna forma de trastorno del espectro autista, ¿no? Es decir, que el número que antes era de 1 a 100 ha bajado enormemente desde el punto de vista, si uno lo mira desde la óptica de la dimensión y no de la categoría. Bien, esto lo vamos a pasar. También, ¿no es cierto?, para corroborar esto, otro gran texto clasificatorio, esta vez una epistemología de las enfermedades, es la CIE-10, ahora trasladada prácticamente a la CIE-11, que es la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con salud, que ustedes saben que es el que rige para toda Europa. Ellos también aceptan la idea de que hay un grupo de niños con trastorno del neurodesarrollo, ¿no es cierto? Y en la CIE-10, que es la 10ª versión, hablan de trastornos generalizados y específicos del desarrollo, mientras que en la 11, que está próxima a salir, va a hablar de trastornos del neurodesarrollo. Con esto lo que les quiero mostrar es que ya no hay discusión que esta población exista, ¿no es cierto?, en niños y niñas, y la gran necesidad de trasladar esto hacia el ámbito escolar, vuelvo a decirle, por la importancia que tiene el hacer del docente en esta categoría de niños. En la contraparte de eso, ¿no es cierto?, un grupo de autores también provenientes de la neurociencia prefiere utilizar el término condición. En vez de hablar de trastorno, habla de condición. La condición tiene que ver con la propiedad y la naturaleza del ser, ¿no? Es una mirada esencialista de la persona, más que existencialista, pero, ¿no es cierto?, vuelve a poner el acento en la importancia de tenerlo en cuenta, aunque la nomenclatura sea diferente. Quizás nosotros, por ejemplo, en la Argentina, utilizamos la nomenclatura de trastorno cuando se trata del ámbito clínico o del ámbito de la salud o de la salud mental, y la palabra condición o el concepto de condición cuando trasladamos eso al ámbito educativo, ¿no es cierto?, o educacional, que siempre es más proclive de poder, ¿no es cierto?, pensar que se está rotulando al niño cuando se habla de alguna de estas condiciones. También esto ha hecho que algunos autores, por ejemplo, planteen que uno tranquilamente, en vez de decir que un niño tiene trastorno del espectro autista, puede hablar de condición del espectro autista, en términos de que muchas formas del autismo pueden ser formas diferentes de percibir el mundo. Esto está dicho, ustedes saben,
por Grandin, que ha sido no solamente psicóloga, sino una de las personas que, diríamos, está bajo la condición de autismo, y ella misma lo define de esta forma. Bien, también uno podría negar todo esto y en la Argentina también hay algún grupo que podría decir que la discapacidad es una situación en el sentido de que está aplicado a diferentes contextos y que realmente el contexto es lo que tiene que ver con la discapacidad. Por supuesto, desde las neurociencias sobre esto tenemos muchas dudas. Los niños que tienen diferentes discapacidades lo presentan en todos los contextos. Los contextos lo pueden agravar, pero no son los que lo ocasionan. Vuelvo a decir que estas condiciones son subjetivas al propio niño. Esto está ampliamente probado. Ustedes saben que si hubiese un iceberg mostrando en una diapositiva, uno vería el aspecto conductual, que es lo que ustedes observan en forma manifiesta, pero por debajo de eso hay todo un entramado cognitivo, un entramado de neurociencias, o si ustedes quieren, de neuronas y comunicaciones, y por debajo de eso también hay un entramado muy importante de orden genético. Seguramente en muchas de estas condiciones la causa última puede ser genética, pero no responde a un solo gen. Seguramente son muchos genes que, aportando muy poco, hace que un niño tenga o una niña tenga estas dificultades. Otra forma, ¿no es cierto?, de plantearlo es hablar de neurodiversidad. En esto sí hay un grupo muy importante de neurocientíficos que prefieren adoptar no la palabra normal o la palabra trastorno, sino utilizar neurotípico, ¿no es cierto?, y neurodiversidad para mostrar la diversidad neurológica, y todas esas condiciones de las que venimos hablando integrarían esa diversidad neurológica, ¿no? No planteado como una patología o como un trastorno, sino más bien como una forma de ser, y seguramente también pensado desde una óptica muy importante, que no sé si ustedes están viendo, que sería la óptica de la psicología evolucionista, ¿no? No de la psicología evolutiva, sino de la psicología evolucionista. Bien, y por supuesto, hoy, y con esto voy a tratar ya de terminar, podemos incluso decir que muchos de estos términos pueden ser cambiados. En vez de hablar de discapacidad, también es lícito para algunos neurocientíficos el hablar de personas con diversidad funcional. Eso es muy aceptado dentro del ámbito de lo que es la escolaridad y de lo que puede ser el contacto de los docentes entre sí y de los docentes, por ejemplo, con papás o mamás de estos chiquitos. Bien, voy a pasar todo esto y solamente quiero cerrar, ¿no es cierto?, con esto. Cuando uno está diciendo que un niño es simpático, conflictivo, perezoso, o es alegre o triste, eso es realmente ponerle etiquetas a un niño. Si ustedes le ponen etiqueta, no pasa porque uno puede decir que el niño tiene un trastorno o una condición. Eso no afecta al niño. Lo que afecta al niño son este tipo de etiquetas que ya están ampliamente estudiadas por las neurociencias y el impacto de eso. Y si ustedes permanentemente a un niño desde pequeño lo ponen en el lugar de la etiqueta de que es un niño alegre, a todas las magnitudes, a todas sus respuestas va a aparecer como un niño alegre, aunque esté triste por momentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, porque haya perdido un familiar, siempre va a estar respondiendo como un niño alegre, porque eso es lo que tiene que ver con la etiqueta que se le ha puesto. Hay estudios muy interesantes sobre esto. Recalco esto, si bien tenemos, junto con la doctora Eusebio, que me acompaña hace un montón de años con respecto a hacer neurociencias en niños, mucho contacto con el Ecuador, en términos que hemos sido profesor de casi muchísimas de las universidades.
del Ecuador, dando sobre todo en neuropsicología infantil o neuroeducación. No sé cuánto esto está así allá en este momento, pero sí está en Buenos Aires, ¿no? O en la Argentina. La idea es cuando uno pone el nombre, está etiquetando. Y vuelvo a decir, cuando etiqueta, no es cuando hablamos de trastorno, no es cuando hablamos de condición, no es cuando hablamos de el niño que tiene dificultad, es cuando utilizamos este tipo de etiqueta, cuando impacta en el propio niño. O en la propia niña. Bueno, espero haber sido claro, espero que a ustedes les hayan servido esto para algo. Por supuesto que todo esto que planteé es de orden extremadamente teórico, pero no le quepa la menor duda que todo lo que es neurociencia y todo lo que es neurociencia aplicada a la educación tiene si bien tiene un basamento fuertemente científico, tiene una aplicación muy importante, pero la aplicación no es azarosa, la aplicación no es a mí me parece o se adivina, la aplicación tiene que ver con programas que están obviamente manejados científicamente, probados y publicados en revistas básicamente internacionales con referato. Con esto, muchas gracias por haberme escuchado, sobre todo siendo esta hora y siendo el último expositor, y si ustedes quieren, puedo